mucho calor, ¿verdad? Está fuerte el calor, licenciado. Bueno, mi querido Emerson, paciencia. Por el chance, ni modo, ¿verdad? Toca. No, ni modo, por supuesto, claro. Gusto saludarlo. Ahí El gusto es mío, Emerson. ¿Qué tal, Leonzo? Buenas noches, bienvenido. Fíjense que el día de hoy voy a abordar un tema relativamente breve y voy a concluir unos minutos antes de las 8, porque tengo un examen de recuperación. Así es que, como de costumbre, les presento un saludo respetuoso, ¿verdad? Les presento mi saludo con todo afecto y asimismo les transmito, como lo hago de costumbre, mis mejores deseos para que todos estemos bien, nuestras familias, nuestra comunidad facultativa, nuestra comunidad universitaria, y que nuestro país, pues en lo que cabe, se torne al ritmo de la normalidad. Hoy vamos a hablar de una figura muy peculiar que es el habeas data, y les presento seguidamente el temario, que es el siguiente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? No, Li. Sí, No. licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora sí, gracias. Ya, licenciado. Vaya, no me habían preocupado. Bueno, muy bien. Fíjense que quiero empezar, tal y como lo señala el temario, haciendo un comentario inicial sobre esta figura. Si nosotros consultamos nuestra Constitución y nuestra Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, advertiremos en el capítulo de defensa de la Constitución que ahí se incluyen, como lo hemos expuesto ya repetidamente, 3 figuras: la exhibición personal, el amparo y los procesos de inconstitucionalidad, dentro de los cuales se incluye la inconstitucionalidad general y la inconstitucionalidad en caso concreto. Pero hay una figura que merece un comentario especial. Fíjense que hasta hace muy poco había resistencia para incluirlo en el programa, pero ahora ya aparece incluido. ¿Por qué razón? Porque algunas personas afirman que no es una garantía constitucional. ¿Y por qué no es una garantía constitucional? Pues porque no está incluida dentro de ese capítulo. En efecto, en 1986, cuando fue sancionada la presente Constitución, pues la figura todavía estaba en proceso de conformación, pero aún así, con alguna parquedad, pero se incluyó en la Constitución. Yo les pido de favor que leamos el artículo 31 constitucional. Por favor, busquemos. Ya lo tenemos a la vista. Ya, licenciado, gracias. Muy bien. El artículo 31 dice: acceso a archivos y registros estatales. Y luego señala: toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como su corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Entonces adviertan, dice que todos tenemos derecho de conocer lo que conste de nuestra persona en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y también conocer a qué se dedica esta información y cuáles son los mecanismos para corregirla, rectificarla y actualizarla. Bueno, entonces en principio, afirmar que el habeas data
no está incluido en la Constitución es una falacia. Tal vez no está desarrollado con suficiencia, pero el artículo que yo acabo de leer es claro, conciso, eso sí, pero preciso. Tal vez falta desarrollo, y como vamos a ver, precisamente por eso se emitió una legislación ordinaria al respecto. ¿Y por qué es menester, por qué es indispensable que exista esta figura? Por la siguiente razón. Fíjense que el día de hoy los procesos de información ya rebasaron los límites concebidos hace algunas décadas. A principios del siglo era verdaderamente impensado que existiesen teléfonos inteligentes y que hubiesen esa maraña de información a través de las redes sociales. Yo les cuento una anécdota. Fíjense que hacia finales de los años 80 hubo una expresión que la escuchamos con un conjunto de amigos en donde decía: llegará el día que nosotros podamos comunicarnos de inmediato con una persona que viva en Singapur o en el África, y parecía algo propio de la imaginación de un escritor estimulado, quién sabe por qué sustancias. Pero ya ven que todo eso es veraz. Y todo esto tal vez les parece a ustedes alejado de la realidad, pero fíjense que hace unos días les comentaba que hubo una época en la cual hasta que hubiese teléfono en la casa era algo casi de lujo, era extraordinario, ¿verdad? Y hacer una llamada al extranjero era verdaderamente terrible. Había que llamar a Guatel, solicitarla. Ellos lo contactaban como a las 2 horas, había que pagar una cuota extraordinaria. Entonces la información era muy restringida y la información estaba limitada a las actividades y a los documentos periodísticos, ¿verdad? Hasta hace muy poco los periódicos impresos tenían un rol fundamental, casi imprescindible en nuestra vida, pero ahora no, ¿verdad? Ahora aparecen referencias en todas las redes sociales, y lo peor es que en un momento dado ese avance tecnológico bien utilizado pues genera suficiencia, conveniencia, adecuación, conocimiento del entorno, pero mal utilizado puede propiciar baldones, manchas, puede que sea maculado el honor de una persona o de su familia, y precisamente por eso es importante el habeas data. El habeas data es un mecanismo que nos permite, como dice el artículo 31, acceder a cierta información para determinar si los datos que están consignados en esos registros son veraces. Y de no ser veraces, se puede proponer su supresión, su rectificación, su modificación o su actualización. Ese es el objeto del habeas data. Algunos señalan, bueno, sí es cierto, pero aquí solo se posibilita en el artículo 31 el ingreso a archivos y registros estatales, y eso es veraz, pero esto obedecía a cierto tipo de entorno que fue un elemento que caracterizó la guerra intestina, ¿verdad? Habían registros de la policía. Recuérdense que a muchas personas las capturaron y las procesaron porque esos registros, que eran casi inaccesibles, fueron puestos en conocimiento de la población, y ahí se iniciaron varios expedientes que posibilitaron determinar que algunos ciudadanos habían sido capturados y desaparecidos. Entonces, en la actualidad, sin llegar a ese punto, también es necesario conocer el fundamento del habeas data y la posibilidad de corregir esa información. Ustedes vean, ¿verdad?, que aparecen unas informaciones a veces muy inexactas y alejadas de la realidad, que hacen que uno pierda el crédito y la convicción sobre las mismas. ¿Cuál es la etimología y significado del vocablo habeas data? Habeas
significa aquí tengas en posesión, ¿verdad? Así como en el habeas corpus. Y data significa hechos, conceptos, instrucciones, datos, ¿verdad? De tal cuenta que aquí, como dice Vidar Campos, este profesor que estoy invocando, el habeas data significa, por analogía con el habeas corpus, que cada persona tiene sus datos, así como en el habeas corpus se dice que cada persona tiene su cuerpo y tiene que ser exhibido. Cuando capturaban a una persona y no la presentaban a las autoridades, tenían que exhibirla, así como el edicto del Homo Libero exhibiendo en Roma, ¿verdad? Y como en 1679 en Inglaterra. Ahora lo que tiene que exhibirse, bueno, también el habeas corpus tiene una trascendencia extrema, pero los datos también los tienen, porque podemos ser afectados de muchas maneras. Fíjense que leyendo un periódico argentino, me pareció importante trasladar esta definición de un profesor gaucho, ¿verdad? Un profesor argentino, que fue publicada en el periódico El Sitio, en donde él explica qué es el habeas data. El artículo se llamaba El habeas data en Argentina, invasión a la privacidad, pero lo que me pareció importante es la definición que él incluye, porque es muy sencilla, no es tan alambicada ni tan compleja como algunas formulaciones. Entonces, adviertan lo que dice a partir del segundo renglón. La acción del habeas data se define como el derecho que asiste a toda persona identificada o identificable a solicitar judicialmente la exhibición de los registros públicos o privados en los cuales se hayan incluido sus datos personales o los de su grupo familiar para tomar conocimiento de su exactitud y requerir la rectificación, supresión de datos inexactos u obsoletos que impliquen discriminación. Aquí se refiere solo a la discriminación, pero pueden haber muchos otros efectos. Entonces, nosotros necesitamos que en un momento dado se nos exhiban los datos, por ejemplo, bancarios, mercantiles, procesales, para corregirlos, modificarlos o pedir que se omitan. Les vuelvo a repetir aquí en el 3.2 que por su naturaleza novedosa, fíjense que se discute si es un proceso constitucional, ¿verdad? Y fíjense que ya les señalé que el artículo 31 sí incluye y regula el acceso a registros de archivos estatales. Y algunos dicen, por eso es que no está regulada, porque el artículo 31 solo posibilita el acceso a registros del Estado, ¿verdad? Entonces no es una garantía constitucional, pero la discusión es poco trascendente. Algunos consideran que es una forma del amparo, un subtipo del amparo, y les consigné aquí que es un amparo subsidiario. Otros dicen que hasta es una manifestación del derecho civil, pero bueno, no obstante lo que sea, existe. Yo en lo personal sí creo que es una garantía constitucional y que en un momento dado, si se produce una reforma constitucional, tendrá que ser incluida dentro de ese capítulo, pero en tanto no ocurra, es una forma de proteger la información acerca de una persona o de su familia. Fíjense que respecto a la evolución del habeas data, es una figura realmente novedosa, nueva. Bueno, cuando yo les digo a algunos, más o menos surgió en 1970, me dicen, surgió hace medio siglo. Pero en la historia colectiva, medio siglo es un periodo relativamente breve, ¿verdad? En la vida de una persona, pues no, ¿verdad? Pero fíjense que en Alemania surgió una regulación que protegía los datos de las personas. Fue muy novedosa, era el Datenschutz. No sé si exactamente así se pronuncia, pero así suena, ¿verdad? Porque el alemán es muy peculiar. Y luego apareció la Data Lang, que esa fue una regulación sueca, 3 años después de la primera. Luego se fue desarrollando ya de una manera más celérica y hubo un suceso que produjo una regulación extrema
en un imperio, ¿verdad?, en los Estados Unidos de América, que era la Privacy Act. Eso ocurrió en 1974, con el famoso escándalo del Watergate, que para ustedes probablemente sea un suceso lejano, pero históricamente es relativamente próxima. Se iban a producir las elecciones y los candidatos más consolidados eran, como siempre, el candidato republicano y el demócrata. El demócrata era John F. Kennedy y Richard Nixon era el republicano. Entonces se produjo una intrusión en la sede del Partido Demócrata. Fueron a poner micrófonos y como entonces no habían cámaras como las de hoy, pero habían mecanismos que permitían conocer esos datos. Entonces, fíjense que de esta manera fue indispensable que se regulara ese tipo de actitudes y fue emitida el documento que les estoy señalando, que es el Privacy Act, ¿verdad? Una vez aplicado en los Estados Unidos se difundió de una manera extrema y ya tenemos el aparecimiento de textos, uno en Francia, 4 años después de la Privacy Act, que es el Informatique Ausfiches aus Libertés, creo que así se pronuncia, ¿verdad? Y uno inglés, que era la Data Protection Act, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, los Estados Unidos ya generó una difusión extrema, porque aun y cuando allá existían con parquedad en Suecia y en Alemania ese escándalo del Watergate, que estaba una película ahí, ¿verdad?, lo posibilitó. Y en la actualidad vivimos la etapa de expansión. Esa regulación se ha difundido y es algo fundamental en la vida actual, fundamental. ¿Cuáles son las características del habeas data? Aquí les señalé algunas, ¿verdad?, porque tiene un sinnúmero de características, pero probablemente estas son las más trascendentes. Si consultamos algún texto doctrinario, pues hay algunos que incluyen hasta 20 características, pero estas son, considero yo, las más trascendentes y significadas. En primer lugar, protege la libertad de las personas cuando es amenazada o vulnerada como consecuencia de datos recogidos, ¿verdad?, datos inexactos. Protege el derecho de acceso a la información pública. Hubo una época en la que la información que se obtenía precisamente por los servicios secretos, cuando este país y otros países estaba sometido a informaciones recabadas por cuerpos oscuros y siniestros, ¿verdad? Entonces, uno no sabía cuál era la información que tenían acerca de nuestra persona o de nuestra familia. Entonces, ahora se protege el derecho de acceso a la información pública. Nosotros podemos pedir que nos exhiban esos datos para corregirlos, ¿verdad? Solo alcanza la información sensible porque la vida íntima de las personas, pues, sí goza de una especial protección. Y esto sí es muy importante, todo lo que les he dicho considero yo que es importante, pero el habeas data prevé o tiene por objetivo concretar 5 objetivos o 5 metas. Primero, acceder a la información. La pedimos, nos la tienen que exhibir. Advertimos que es incorrecta, la rectificamos y la actualizamos. Si es falsa, si es falaz, pedimos que se suprima, ¿verdad? Y hay alguna información sobre la cual pedimos que se asegure su confidencialidad. Fíjense que hay un profesor argentino que por cierto estuvo aquí hace algún tiempo, ¿verdad?, y participó en actividades de nuestra casa de estudio. Es un constitucionalista muy famoso, es don Néstor Pedro Sagüez. Entonces él clasifica las clases de habeas data de la siguiente manera. Dice que hay un habeas data por omisión. Nosotros pedimos que se exhiba nuestros datos y aparece que somos deudores de un banco. Eso nos desprestigia porque nos evidencia como personas irresponsables e incumplidas. Entonces decimos, miren, yo le debía a ese banco, pero ya le pagué. Fíjense que realmente hay un mecanismo encargado a ciertas empresas
que obtienen datos de las personas y los venden a los bancos o a algunas empresas, y en muchas oportunidades se consignan datos inexactos y nosotros pedimos que se exhiban para corregirlos. Aquí les puse el ejemplo de las deudas, ¿verdad? Yo quiero obtener un empréstito, pero aparezco como deudor de un banco y no me otorgan el empréstito. Entonces obtengo la información y advierto que ahí me han consignado como deudor, pero yo ya pagué. Ese es el habeas data por omisión. El habeas data rectificador es el que posibilita que se corrijan errores, ¿verdad? Está muy vinculado al anterior, ¿verdad? Por omisión es que no se ha incluido un dato. Yo debía, pero ya pagué. Rectificador es en donde se consigna anómalamente un dato, ¿verdad? Podría ser una referencia laboral, ¿verdad? En donde se me atribuya que no tengo todavía alguna calidad profesional. Entonces yo pido que se rectifique, ¿verdad? Yo ya no soy licenciado, sino tengo una maestría o tengo un doctorado, se rectifica, ¿verdad? Reservador, ese es aquel en el cual se impide que hayan circunstancias muy personales, muy confidenciales, que se publiquen. Entonces, como eso no es de trascendencia pública, entonces se pide que no se publiquen, salvo que esa referencia, esos datos, esa información, sí incida en la vida pública. Y cancelatorio o exclutorio, cuando la información sobre las ideas políticas, religiosas o gremiales puede generar problemas pero muy severos, ¿verdad? Que impliquen la discriminación o la lesión del honor o la privacidad del afectado o de miembros de su familia. Entonces se pide que se cancele una referencia que puede generar esos efectos. Fíjense que yo les pedí que tuviéramos a la vista la ley de información pública, de acceso a la información pública, y fíjense que yo les voy a señalar las partes más trascendentes y significadas de esta ley. Yo creo que les llegó el petitorio que les formulé el día de ayer, pero si no lo vamos a leer y ustedes, aquí les cito los artículos que es necesario consultar, pero los que lo tengan a la vista, pues me hacen el favor de irlo leyendo. Por ejemplo, en el artículo 1 se establece el objeto de la ley. ¿Alguno tiene la ley? ¿Algunos la bajaron? No. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí. Muchas gracias. Sí, licenciado, gracias. No, a ustedes, muchas gracias por su atención. Bueno, el objeto de la ley, como lo pueden ver en el artículo número 1, la pregunta ahí sería, ¿cuál es el objeto de la ley? El objeto de la ley se consigna en 7 numerales. Garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la presente ley. Garantizar a toda persona individual el derecho a conocer y proteger los datos personales de lo que de ella conste en archivos estatales, aquí, así como de las actualizaciones de los mismos. Garantizar la transparencia de la administración pública, ¿verdad? Porque al exhibir datos tienen que consignarse cifras, cantidades, inversiones, ¿verdad? Establecer como obligatorio el principio de máxima publicidad y transparencia. Establecer a manera de excepción y de manera limitativa los supuestos en que se restrinja el acceso a la información. Favorecer por el Estado la rendición de cuentas a los gobernados, de manera que puedan auditar el desempeño de la administración pública y garantizar que toda persona tenga acceso a los actos de administración pública. Luego, ¿cuáles son los principios que sustentan el habeas data? Eso está regulado en el artículo 3, como lo consigné.
fíjense que aquí en el artículo 3 es lo que hace unos minutos les comentaba. Esta ley se basa en los principios de máxima publicidad. La pregunta sería, ¿cuáles son los principios que sustentan el habeas data, que sustentan esta ley? La máxima publicidad, la transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos, gratuidad en el acceso a la información pública, sencillez y celeridad. Fíjense que aquí me salté un tema que es importante, no lo incluí aquí, pero les pido que lo incluyan. Es cuáles son los sujetos obligados. ¿Cuáles son los sujetos obligados? Es el artículo 6. Y aquí les quiero hacer referencia de algo. Fíjense que de conformidad con la Constitución, la información es sobre los datos que están consignados en registros estatales. Pero si ustedes leen el artículo 6, dice, sujetos obligados, es toda persona individual o jurídica, pública o privada, lo restringe un poco porque dice nacional o internacional de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado o actos de la administración pública. Entonces, fíjense que a los concesionarios, a los contratistas del Estado, no se les podía pedir esas cuentas, ¿verdad? Pero ahora sí, ¿verdad? Porque aquí dice que una vez manejen de recursos del Estado, están obligados a rendir la información. Y hay una larga lista, es una lista larguísima, ¿verdad? Que como ustedes pueden ver, es de 35 entes. Ahí está el organismo ejecutivo, el organismo legislativo, el organismo judicial, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, etcétera. Todos estos son sujetos obligados y bajo ningún punto de vista pueden evitar, eludir, poner obstáculos para rendir la información que se les solicita. Luego tenemos un artículo que les pido yo que haya tiempo para leerlo, porque fíjense que aquí se consignan todas las definiciones relativas al habeas data. Entonces ahí se establece que son datos personales, datos sensibles, es el artículo 9, ¿verdad? Y ahí, precisamente, en el numeral 4, se señala que es habeas data. Por favor, quienes tengan su ley, márquenlo, y quienes no la obtuvieron, anótenla, porque eso sí hay que leerlo. Dice, habeas data es la garantía que tiene toda persona de ejercer el derecho para conocer lo que de ella consta en archivos, fichas, registros o cualquier otra forma de registros públicos y la finalidad a que se dedica esta información, así como a su protección, corrección, rectificación o actualización. Los datos, bueno, entonces aquí está qué es información confidencial, qué es información pública, qué es información reservada. Fíjense que luego les señalo el artículo 30, en donde está la responsabilidad de los sujetos que custodian la información. Pero antes que nada, yo quiero señalarles algo que es muy importante y que es el procedimiento de acceso a la información pública. Yo aquí me permití trasladarles un cuadrito sencillo que la verdad es que posibilita que tengamos de una manera simple y sencilla la perspectiva de cómo se tramita la solicitud de información pública. Ese procedimiento está regulado a partir del artículo 38. Entonces, lo primero que debe hacerse, si tienen el cuadrito sintetiza lo que yo les estoy señalando, ¿verdad? Pero yo voy a ir leyéndolo brevemente en los artículos. Cuando nosotros necesitamos obtener información en una institución pública, entonces lo primero que tenemos que hacer es presentar una solicitud. Eso está regulado en el artículo 38 y en el 41. Dice, el procedimiento para el acceso a la información pública se inicia mediante solicitud verbal, escrita
o vía electrónica, ahora es muy fácil, ¿verdad?, que deberá formular el interesado al sujeto obligado a través de la unidad de información. Fíjense que en cada institución debe haber una unidad de información. Hay una dependencia, en algunos casos es una dirección, en otros casos es una división, pero debe haber dentro de la institución una dependencia que se encargue específicamente de el acceso a la información, de tal cuenta que a ella es a la que se le solicita. Eso está regulado en el artículo 19, dice unidades de información pública. El titular de cada sujeto obligado, es decir, de cada ente, debe designar al servidor público empleado u órgano interno que fungirá como unidad de información. Hay una unidad de información, ¿verdad? Eso es obligatorio. Entonces, ahí presentamos la solicitud. ¿Y cómo la presentamos? Pues la presentamos como lo dice el artículo 41. Quienes tengan su ley, véanlo, y los que no la tengan lo consultan después. El artículo 41 dice: solicitud de información. Todo acceso a la información pública se realizará a petición del interesado, en la que se consignarán los siguientes datos. 1. Identificación del sujeto obligado a quien se dirija. Identificación del solicitante e identificación clara y precisa de la información que se solicita. Es una formulación muy sencilla. Yo la voy a dirigir al Ministerio de Gobernación, entonces, señor Ministro de Gobernación, ¿verdad? Y luego mis datos, yo, fulano de tal, tantos años, comparezco con fundamento en lo que prescribe la Ley de Acceso a la Información, pidiendo que se me proporcione información detallada sobre una licitación mediante la cual se adquirieron 200 computadoras de tal marca, y por favor, sírvase usted brindarme la información que solicito. Está la solicitud. La solicitud se hace de conformidad con el artículo 38 y 41. El tiempo de respuesta. ¿En cuánto tiempo tienen que responderme? Esto está regulado en el artículo 42. Yo aquí se los consigné de manera breve, ¿no? Presentada y admitida la solicitud, la unidad de información en donde se presentó debe emitir resolución dentro de 10 días, tal y como dice el artículo 42, que aquí lo leo porque es más amplio, ¿verdad? Dice: presentada y admitida la solicitud, la unidad de información donde se presentó debe emitir resolución dentro de los 10 días siguientes, en alguno de los sentidos que a continuación se expresa, entregando la información solicitada, que eso es lo deseable, ¿verdad? Segundo, notificando la negativa de la información cuando el interesado, dentro del plazo concedido, no haya hecho las aclaraciones solicitadas o subsanando las omisiones. Generalmente podemos incurrir, cuando el tema es complejo, en alguna omisión, ¿verdad? O pedimos información sobre un suceso o sobre una actividad y era realmente sobre otra. Y hay situaciones en donde lo pedimos a un ministerio y era otro ministerio, ¿verdad? Por ejemplo, suele ocurrir que se va a pedir una información sobre la Corte de Constitucionalidad, pero se presenta en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando nos advierten, mire, usted la formuló inconvenientemente, entonces hay que aclararla, porque si no, nos la niegan. Y notificando la negativa de la información total o parcialmente cuando se considere reservada o confidencial, o expresando que no hay información. Pero el tiempo de respuesta son 10 días y tiene que pronunciarse en estos sentidos, sobre todo en el primero, ¿verdad?, otorgando la información. Fíjense que esto es un vicio en el que se ha caído realmente, ¿verdad? A veces hay pocas personas interviniendo en la actividad de resolver los problemas de acceso a la información y se acumula el trabajo. La burocracia es un fenómeno del tercermundismo y del subdesarrollo. Entonces, si no se otorga la respuesta dentro de 10 días, se puede ampliar por otros 10 días y se le tiene que informar al interesado, ¿eh? Mire, no le vamos a poder entregar la información que solicitó dentro de los 2 días anteriores a la conclusión del plazo.
es decir, a los 8 días. Hay una normativa que se refiere a la información ficta que está regulada en el artículo 44. Dice este artículo lo siguiente: cuando el sujeto obligado no diere respuesta alguna en el plazo y forma en que está obligado, quedará obligado a otorgarle al interesado un periodo de no mayor de 10 días posteriores al vencimiento del plazo para la respuesta, sin costo alguno y sin que medie solicitud de su parte, ¿verdad? Yo siento que ese artículo no solo es confuso porque ya teníamos 10 días, entonces pareciera que se le están otorgando 10 días, pero como las obligaciones de las autoridades deben entenderse de forma restrictiva, yo en lo personal creo que son los 10 días de prórroga, ¿verdad? ¿Y por qué razón se va a cobrar, verdad? Sin costo alguno, si la obligación de prestar la información es gratuita. Y luego tenemos el recurso de revisión. El recurso de revisión está regulado en el artículo 54, que quienes tienen su ley les pido que lo lean. El recurso de revisión aquí se lo sinteticé, ¿verdad? El solicitante a quien se le hubiere negado la información o invocado la inexistencia de documentos solicitados podrá interponer por sí mismo o a través de su representante legal el recurso de revisión ante la máxima autoridad dentro de los 15 días a la fecha de la notificación. Interpuesto el recurso, la máxima autoridad de la entidad que corresponde lo resolverá en 15 días. Las resoluciones de la máxima autoridad serán públicas y, al igual que todas las resoluciones, pueden confirmar la decisión de la unidad de información, revocar o modificar las decisiones de la unidad de información. Fíjense que yo recuerdo que cuando yo estaba en la corte y la presidí, todavía esto era un asunto verdaderamente pueril, ¿verdad? No se le había puesto la atención del caso. Era el patrimonio de la corte era tan precario que hasta para comprar una computadora era menester asumir una actitud de reserva, de ahorro, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que en este momento no traigo a la mente cómo se llama esta entidad, pero quien la presidía era Manfredo Marroquín, y ahora la preside Eddie Kush, creo yo, y entonces ellos nos regalaron una computadora, ¿verdad? Y se nombró, eso fue en el año 2006, se nombró al primer encargado de acceso a la información en la corte, era una sola persona, ahora es un departamento con muchas personas, ¿verdad? Entonces, el trámite está sintetizado aquí y yo les pido que lo lean. Los aspectos más importantes son el hecho de que hasta la fecha hay personas que discuten si es una garantía constitucional o no. No está expresamente regulado entre las garantías constitucionales, porque ahí solo está el amparo, la exhibición personal y los procesos de inconstitucionalidad. Pero el artículo 31 sí regula el acceso a la información y es menester ampliarla. Aquí se amplió en una ley ordinaria y algunos dicen que eso es inconveniente, ¿verdad? Porque es una garantía constitucional, pero algunos señalan, como les señalé, dentro de su naturaleza, que es una forma del amparo, y otros hasta lo sitúan en el terreno del derecho privado, en el derecho civil y en el derecho procesal civil. Luego hablamos hace unos minutos de las clases de habeas data que existen, el que existe por omisión, el que existe para rectificar, el reservador y el cancelatorio o exclusivo. Y señalamos que en nuestro país el habeas data se regula en el decreto 5787, que es la ley de acceso a la información pública. Mis queridos compañeros, fíjense que les quería trasladar una información para cumplir la exposición de esta noche, porque en unos minutos les explicaba, hay un examen de recuperación que me atañe, ¿verdad? Fíjense que
No tengo yo una confirmación por escrito porque no ha aparecido, pero es para que pues tengamos todos los cuidados de rigor. Al parecer, casi con certidumbre, nuestro segundo examen parcial es el 2 de octubre a las 7 de la noche. Entonces yo les voy a remitir en estos días su cuestionario para que lo empiecen a trabajar. Probablemente de mañana a pasado se los remito. Porque el lunes no va a haber clase. Eso sí nos lo notificaron casi de inmediato. Es el día del abogado, el día domingo, 24 de septiembre. Pero se trasladó la suspensión de actividades en conmemoración de esa fecha para el día lunes. Entonces el día lunes no vamos a tener contacto. Lo tendremos hasta el día miércoles de la semana entrante, pero en tanto que eso ocurre, yo les voy a estar remitiendo su cuestionario. El cuestionario, el examen lo que va a evaluar es todo lo relativo al amparo. Lo relativo al habeas corpus y al habeas data ya no lo vamos a evaluar. Así es que yo les agradezco su atención y les transmito mi deseo porque tengan una buena noche. Descansen. Gracias, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas tardes. Buenas noches, Lick.